Un sistema térmico es un conjunto de elementos físicos que intercambian energía en forma de calor y que pueden almacenar o transferir energía térmica. Estos sistemas se describen mediante variables como la temperatura, el flujo de calor y la capacidad térmica de los materiales que lo componen. El comportamiento frente a cambios en la entrada, cuando a un sistema térmico se le aplica una entrada de calor, por ejemplo, al calentarlo con una resistencia o al exponerlo a una fuente caliente, su temperatura cambia en función de la cantidad de calor aplicada, la capacidad térmica y las pérdidas de calor al ambiente, por ejemplo, la conducción, convección o radiación. La respuesta típica de un sistema, considerando que es un sistema simple, como un bloque metálico que se calienta, su comportamiento puede escribirse con una ecuación del tipo capacidad térmica del sistema multiplicado por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Esta será igual al calor aplicado menos el calor perdido por el ambiente. La respuesta de un sistema a un cambio de la entrada, por ejemplo, aplicar calor constante, no es instantánea. Al inicio la temperatura comienza a aumentar gradualmente. Con el tiempo se alcanza un nuevo equilibrio térmico, donde el calor que entra es igual al que sale, y la temperatura se estabiliza. Este comportamiento es análogo al de un sistema de primer orden en ingeniería de control. Tiene una respuesta exponencial con una constante de tiempo térmica, que ésta depende de las propiedades físicas del sistema. A continuación, hablaremos acerca de la función de transferencia, el cual es un concepto fundamental en el control de sistemas gracias a que nos facilita el análisis de diversos sistemas de diversa índole. Una función de transferencia es una representación matemática de un sistema lineal invariante en el tiempo, que define la relación entre su entrada y su salida en el dominio de la frecuencia. Se calcula como el cociente de la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada, con las condiciones iniciales iguales a cero. Esta herramienta permite simplificar el análisis de sistemas dinámicos, ya que convierte ecuaciones diferenciales complejas en ecuaciones algebraicas más manejables, tal como sucede al momento de aplicar una transformada de Laplace en una ecuación diferencial ordinaria. La representación matemática de una función de transferencia GDS es la siguiente, donde GDS es la función de transferencia, YDS es la transformada de Laplace de la salida del sistema y UDS es la transformada de Laplace de la entrada al sistema, es decir, la respuesta sobre el estímulo que recibirá el sistema. En muchos casos, GDS se representa como un cociente de polinomios de variable compleja S, donde el numerador n de s está asociado a los ceros del sistema, o los valores de s que hacen que GDS sea igual a cero, mientras que el denominador d de s está asociado a los polos del sistema, o los valores de s que hacen que el GDS sea infinito o el sistema se indefina. Los polos son cruciales porque determinan la estabilidad y el tipo de respuesta transitoria del sistema. Para el caso que nos concierne, al tratarse de un sistema térmico de primer orden, la ecuación diferencial que rige el comportamiento del sistema se encontrará expresada de la siguiente forma, donde T en función de T es la temperatura del sistema, U en función de T o en función del tiempo es la entrada o la potencia aplicada al calentador, y nuestra tau es la constante de tiempo del sistema, y K es la ganancia estática del sistema. Actualmente, esta expresión se encuentra en el dominio del tiempo. Más adelante, analizaremos la expresión en el dominio de la frecuencia mediante su función de transferencia para analizar de manera más óptima a nuestro sistema. En esta parte vamos a explicar cómo es nuestro montaje del circuito de nuestros sensores DS18B20. Nuestros sensores tienen tres cables, uno rojo, que es la alimentación positiva, uno negro, que es la tierra, y uno amarillo, que es la señal. Todas las alimentaciones positivas van a ir dirigidas a nuestra alimentación de 3.3 volts de nuestro SP32. Todas las tierras van a ir en común también a nuestra tierra de la SP32. Y por último, todas las señales también van a ir en el mismo nodo. Y en este caso las mandamos al pin D4 de nuestra SP32. Por último, hay que colocar una resistencia pull-up de 4.7 kΩ entre la alimentación positiva y nuestro nodo donde está la señal. Ahora vamos a explicar cómo funciona el código. En primer lugar, tenemos dos librerías que son para los sensores DS18B20. En esta parte seleccionamos el puerto del SP32, seleccionamos en esta parte el número de sensores que vamos a utilizar.
aquí se inicia la lectura de los sensores, pero si no se encuentran los sensores, el ciclo se va a detener. Em, pero si los sensores, si se encuentran, pues el ciclo va a seguir. Ahora, si algún dispositivo, o sea, el sensor se desconecta, te va a dar un error. Y por último, tenemos configurada la temperatura en grados Celsius y el delay entre cada muestra de datos es de 5 segundos. Conectamos la ESP32 a la computadora. Ahora con la ESP ya conectada, corremos nuestro código en Arduino y nos fijamos cuál es el sensor que se está calentando más. En este caso es el sensor 3 en el programa Arduino. Por lo tanto, significa que este sensor es el sensor 3. Lo vamos a colocar en la posición 3. Ahora volvemos a verificar que el primer sensor sea el que más está calentando, el segundo sensor sea el segundo que más está calentando y el tercer sensor sea el que menos está calentando. Como esto sucede aquí, significa que colocamos los sensores correctamente. Ahora vamos a verificar que nuestros sensores estén dando la temperatura correcta mediante un termómetro digital. Lo colocamos en esta parte. Quitamos el cautín para que la temperatura se mantenga constante y esperamos. Bueno, como podemos ver, nuestro termómetro digital nos dio una temperatura de 32.3 grados Celsius y nuestro programa está diciéndonos que hay una temperatura de 34 grados. Por lo tanto, por el error podemos decir que nuestras mediciones son correctas. Y ahora sí vamos a aplicar nuestra entrada de escalón, que en este caso va a ser el cautín, a una potencia constante de 60 watts. Y nuestro cautín está a una temperatura de 400 grados Celsius. Ahora sí, ya que aplicamos nuestra entrada de escalón, vamos a utilizar el programa PuTTY para guardar nuestros datos. Primero debemos seleccionar el tipo de conexión que va a ser el serial, el COM o el puerto en el que está nuestra SP32, que en este caso es el COM3, y nuestra velocidad en baudios que son 115.200. Ahora, para que podamos capturar una gran cantidad de datos, nos vamos a ir a la parte de Window y en Lines of Scroll Back le vamos a poner un número grande, por ejemplo, 150.000. Y ya con esto le vamos a dar Open. Y como podemos ver, aquí se arrojan nuestros datos. Ahora, para pasar los datos a Excel, vamos a darle clic derecho en esta parte y le vamos a dar Copy All to Clipboard. Nos vamos a Excel y, por ejemplo, aquí le damos Control V y se nos pegan los datos. Vamos a borrar este texto y ahora, para que los datos estén ordenados en columnas, vamos a seleccionar la columna donde están. Nos vamos a ir a Datos, nos vamos a ir a Texto en columnas, le vamos a dar Siguiente, vamos a elegir que están separados por coma, le vamos a dar Siguiente y le vamos a dar Finalizar. Y ahora ya están los datos divididos en columnas. Ahora, para graficar los datos, colocamos un título a cada sensor. Sensor 1, sensor 2 y sensor 3. Y agregamos una columna de tiempo que va a ir de cada 5 segundos, porque así se tomaron nuestros datos. Seleccionamos aquí, nos vamos hasta abajo, soltamos y ya tenemos nuestra columna. Ahora, para graficar, seleccionamos el sensor 1, mantenemos control, seleccionamos esta columna, nos vamos a la parte de insertar, insertar gráfico de dispersión y seleccionamos este de aquí. Y como podemos ver, aquí se presenta la gráfica. En este caso es lineal porque pues obviamente no tenemos los suficientes datos
en este caso para que la gráfica se vea hasta el momento que llegó a ser estática. Pero, por ejemplo, aquí ya con los datos reales tenemos lo mismo, nuestros datos y las tres gráficas de los sensores. Ahora vamos a ver cómo se calcula el tiempo al 63.2%, que es el momento en el que nuestra gráfica ya no va a ser lineal de nuestro sensor 1. Bueno, pues necesitamos primero la función de transferencia y después con todo este código vamos a calcular la constante de tiempo. Le damos correr y como podemos ver nos calculó que el tiempo al 63.2% va a ser de 1245 segundos. Ahora bien, ya tenemos la constante de tiempo. Vamos a calcular la ganancia con este simple comando de cgain. Lo ejecutamos y como podemos ver, nuestra ganancia estática es de 0.9671. En esta parte del video analizaremos la forma de obtener la función de transferencia a partir de los valores de cada uno de los sensores, los valores de temperatura. En este caso ya tengo aquí en este Excel todos los valores de los sensores, también los tengo los valores normalizados. En este caso la normalización se refiere a el promedio de cada uno de los sensores, digamos de cada uno del valor en el que está, sacas el promedio y ya. En este caso la normalización se hizo de esta manera, es el valor del sensor que nos arrojó. En este caso tenemos aquí en la normalización del sensor 1, tenemos que es B2, aquí está B2, entonces es el valor de B2 menos 23, el 23 es la temperatura mínima de todos los sensores. En este caso nos dio 23.1, pero lo redondeamos al valor de 23 grados. Entonces ponemos el valor del sensor menos 23 entre 50.56. Este 50.56 es el valor máximo que nos arrojó este sensor. Va a ser el 50.56 menos la temperatura mínima, que será 23. Entonces en este caso es de esta manera. Para el sensor 2 solo cambia la temperatura máxima. En este caso la temperatura máxima del sensor 2 nos dio 43.88. Y en el sensor 3 la máxima fue de 37.56. Es lo único que cambia. Una vez teniendo los datos normalizados, tenemos que tener una entrada. Esta entrada tiene que ser un escalón unitario de valor 1. Entonces, por lo tanto, tenemos que poner un 1 en todos los valores para que en ese momento que le pongamos el escalón unitario, arroje todos o sea, los valores como tal para la función de transferencia. Una vez teniendo todos estos valores normalizados, en este caso tengo 2747, si no me equivoco. Aquí están 2747 datos de cada uno de los sensores. Entonces, una vez teniendo los valores normalizados, podemos ir al código de MATLAB. El código de MATLAB es simple. Con estas pequeñas líneas se puede ejecutar lectura de cada uno de los valores. En este caso le estoy diciendo que se limpie y que o sea, cada vez que le dé yo correr se va a borrar todo aquí y van a aparecer nuevos datos. Entonces en este caso le estoy diciendo que mi variable de S1 se estaría guardando los valores que estoy leyendo en esa variable. En este caso estoy utilizando esta línea, o más bien esta parte de código de xlsread, que es digamos, el comando de código que hace la lectura de todos los valores que le estoy indicando. En este caso, para que funcione este comando, debe de estar tu archivo de Excel en la misma carpeta que está tu documento en donde tienes guardado tu archivo de MATLAB. Entonces aquí, por ejemplo, tengo mi archivo de MATLAB que es aquí está FT Sensores Temp, y también tengo mi archivo de los valores de los sensores. En este caso se llama sensores, guión bajo, control. Entonces, así tal cual se va a llamar, digamos, primero escribimos xlsread, ponemos paréntesis, una comilla, el valor, el nombre del archivo de Excel. En este caso se llama sensores control, punto .xls, obviamente la extensión de Excel, coma, comillas, F2, dos puntos, F2247. ¿Esto de dónde sale? Son las posiciones de donde a dónde quiero que lea. En este caso le estoy diciendo que empiece desde F2, F2 es esta columna, entonces va a empezar F2 en la posición 2 hasta F2247, que es hasta aquí abajo. Todos estos valores que le estoy indicando son los que va a leer, entonces va a ser F2
hasta F2747. Entonces de aquí sale esta línea. De lo mismo va a ser para el sensor 2 y el sensor 3. Solamente lo que cambia van a ser, digamos, las columnas. Entonces va a ser en este caso para el sensor 2 y para el sensor 3, la H. Entonces aquí están. H2 hasta 2747. Ahora tenemos la entrada. Esta entrada es el escalón unitario que les comentaba anteriormente. Entonces el escalón unitario está en la posición E, en la columna E. Entonces va a empezar desde la E2, aquí está la E2, hasta la E2747, hasta aquí abajo. Entonces estos valores deben de estar del mismo tamaño para que pueda funcionar, si no, no va a funcionar. Entonces una vez teniendo estos valores, le vamos a dar correr. Yo aquí en este caso ya los tengo ejecutados. Una vez leídos podemos verificar que estén bien. Aquí están mi S1, mi S2 y mi S3. Podemos verificarlo de esta manera, que empiecen ahora sí de la misma forma, el S1, el S2 y el S3 empiezan, digamos, de la misma manera y la entrada pues es un 1. Entonces una vez hecho esto, vamos a escribir aquí ident. Con este comando vamos a entrar a un System Identification. ¿Para qué? Para hacer la transformación de función de transferencia. Entonces aquí le vamos a dar en el dominio del tiempo, se nos va a abrir una pequeña ventana, va a ser aquí, digamos, la entrada, va a ser nuestro int 1, que es en nuestro escalón unitario. La salida, en este caso queremos la salida del sensor 1, entonces vamos a escribir S1. ¿Por qué S1? Porque así está escrita mi variable, así tal cual están escritas tus variables, aquí las debes escribir tal cual. En el tiempo de empezar va a ser 0 y en el sample time va a ser 5, en mi caso. ¿Por qué? Porque cada valor de temperatura me lo está arrojando cada 5 segundos. Aquí lo podemos ver. Entonces este es el paso que va a ir agarrando cada 5 segundos el código de MATLAB. Entonces por lo tanto se va a quedar de 0 y en simple time 5. Entonces una vez haciendo esto, en Morse ya no se checa nada ahí. Le damos importar. Le damos aquí cerrar, arrastramos por cualquier cosa de que se haya cambiado la gráfica. Este se queda igual y lo único que va a cambiar aquí va a ser en Transfer Function Model. Le vamos a dar aquí en To LTI Viewer. En este caso va a ser, en polos va a ser 1 y en ceros va a ser 0. ¿Por qué? Porque en nuestra función de transferencia de nuestro sistema térmico solamente es de esta manera. Entonces por lo tanto aquí va a ser un polo y un 0. Y ningún 0, perdón, 0 ceros. Entonces le vamos a dar aquí estimar. Ahorita nos va a generar la función de transferencia y ahorita la podemos ver. Aquí nos va a decir qué tan eficaz fue, digamos, nuestro análisis o nuestra recaudación de datos. Aquí va a ser de 90%. Entonces, una vez haciendo esto, podemos cerrar esto. Esto también lo podemos cerrar. Y aquí aparece en esta ventanita. Le damos doble clic. Y ya aparece nuestra primera función de transferencia. Esta función de transferencia es, digamos, de nuestra sensor 1. Entonces, en este caso la podemos dejar ahí. Ahí se queda guardada. Para importar el sensor 2 va a ser de la misma manera, solamente aquí va a cambiar el sensor 2. Aquí le vamos a poner 0 y le damos importar. Cerramos, arrastramos. Una vez arrastrado le damos transfer function. Aquí se va a quedar igual, un polo y 0 ceros. Estimamos. Aquí nos aparece que tenemos un 92.34% de efectividad de nuestro proceso. Cerramos aquí y podemos ver la segunda función de transferencia. Aquí nos aparece. Entonces, esta función de transferencia es la que nos interesa. Este es el sensor 2 y falta el sensor 3. Le damos nuevamente. Aquí le cambiamos sensor 3. Aquí le cambiamos a 0. Importamos. Cerramos. Arrastramos. Le damos aquí en transfer function. Le damos a estimar. Aquí tenemos otra vez lo mismo, cerramos aquí y podemos ver la tercera función de transferencia del sensor 3. Entonces de esta manera es como se obtienen las funciones de transferencia a partir de los datos de los sensores de temperatura que obtuvimos. Aquí cerramos y ya estos valores los podemos guardar y pues estas funciones de transferencia se pueden utilizar para sacar la constante de tiempo, la ganancia y todo lo demás.